Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula sobre electricidad básica. Hoy vamos a hablar sobre las conexiones en serie, una de las conexiones más conocidas, más comunes y más populares. Ustedes saben que en un circuito tenemos las fuentes de alimentación, que son los elementos activos, como las pilas, las baterías, y tenemos los elementos pasivos, como las resistencias o las lámparas, que en forma genérica se les llama carga. Todos los que son receptores o consumidores de la corriente, vamos a poner en esta categoría de resistencias. Entonces, veamos cómo se conecta un circuito en serie. Tenemos tres resistencias, R1, R2 y R3. Veamos aquí que cada resistencia o cualquier elemento tiene dos patitas que son con las que se conectan con el otro elemento. Entonces, ¿qué hacemos para conectar en serie? Pues ponemos uno a continuación de otro. La conexión en serie se caracteriza por conectar un elemento a continuación del otro. Entonces, realizamos la conexión y eso es todo. Pero veamos a continuación cuáles son las principales características de esta conexión en serie. Si conectamos a una batería, inmediatamente se genera una diferencia de potencial, lo que origina una corriente que circula por la batería, por la resistencia 1, por la resistencia 2 y por la resistencia 3. Vemos que esto va a continuar girando la corriente. Es decir, en un circuito en serie, la corriente tiene un solo camino para poder circular. No importa qué elementos o la cantidad de elementos que estén conectados. Por lo tanto, una de las principales características de un circuito conectado en serie es la corriente es la misma porque tiene un solo camino por el que recorren los electrones. Esto se refleja, por ejemplo, si tenemos conectados a una batería 4 lámparas. Al tener un solo camino, ¿qué pasa si sacamos o se quema una de las lámparas? Entonces vamos a generar un circuito abierto. Por lo tanto, vamos a hacer que las demás bombillas se apaguen, ¿verdad? Porque estamos generando un circuito abierto. En un circuito que tiene un solo camino, cuando se abre o se quema una bombilla, los demás elementos no funcionan porque no circula corriente. Entonces podemos ya imaginarnos un primer elemento. En nuestras casas, en nuestras viviendas, las lámparas que tenemos conectadas no están en serie porque si se quemaría una lámpara, se apagarían todas las demás, ¿verdad? No están conectadas en serie. ¿En qué están conectadas? Por ahora dejémoslo ahí, no importa en qué, pero no están en serie. Pero sí están en serie, por ejemplo, los foquitos de Navidad. Los foquitos de Navidad que tenemos acá están uno a continuación de otro. Están en serie. Y su característica de estas lámparas es, si se quema una lamparita o sacamos una lamparita, todas las demás se apagan, ¿verdad? Tenemos que encontrar cuál es la que está quemada, reparar para que funcione todo el conjunto. En este circuito tenemos 4 foquitos de Navidad conectados a un enchufe. La pregunta es, ¿están en serie? Bueno, sí están en serie. Lo que pasa es que abajo tenemos los foquitos ordenados, arriba tenemos cables chipados. Nos daría la impresión de que, bueno, no están uno a continuación de otro y no estarían conectados en serie. En la vida real vamos a encontrarnos con conexiones totalmente diferentes, con cables que no son, como estamos mostrando acá, cables totalmente uniformes, líneas rectas, rectángulos o cuadrados. Pero si nos fijamos acá, del enchufe, que vendría a ser el polo positivo si fuera corriente continua, llega a la primera lámpara sale a la segunda, a la tercera, uno a continuación del otro, y a la salida de esta lámpara, este conductor está yendo a conectarse nuevamente a el polo negativo si fuera en corriente continua. Es el retorno. Y si nosotros vemos acá, a la salida de este conductor, el último cable que sale no se conecta a ninguno de los otros cables y llega directamente hasta el enchufe. Por lo tanto, ambos circuitos son similares y sí están conectados en serie. Esto simplemente para que no existan las confusiones. Es más cómodo para nosotros dibujar circuitos rectangulares o líneas o conductores rectos, simplemente porque es mejor. Veamos ahora cuáles son las características de las fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación, como sabemos y conocemos, acá arriba tenemos
con la simbología de una pila. Una pila se caracteriza por tener dos rayitas horizontales, la más pequeña es siempre negativa, y la más grande es positiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si estas pilas las conectamos en serie? Cada pilita tiene 1.5 voltios, ¿verdad? Estas pilas son las pilas comunes y corrientes. Podemos tener pilas de este tipo, las grandes, o pilas un poco más pequeñas. Inclusive tenemos las pilas que son más delgaditas. Todas estas tienen 1.5 voltios. Lo único que se diferencia una de la otra es que esta pequeña tiene menos corriente que estas otras. Es decir, esta grande tiene 1.5 voltios, voltaje, no corriente, y la corriente que tiene es, o que puede producir o que puede generar es mayor que una pila pequeña. Pero bien, en el esquema tenemos tres pilas y vemos con sus respectivas polaridades, cada uno de 1.5 voltios. Si las conectamos en serie, vamos a conectarlas y vamos a ver que si medimos con un voltímetro, a la salida, la línea roja versus la línea azul, vamos a ver que mide 4.5 voltios. Esto significa que se están sumando los voltajes parciales. Para conectar, en este caso, las baterías en serie, estamos conectando el positivo con el negativo. Fíjense ustedes, el positivo de la de abajo con la negativa del medio y el positivo del medio con el negativo de arriba. Y la polaridad positiva siempre tiene que estar libre para que se pueda conectar, lo mismo que la de abajo, con un nuevo elemento. Tenemos ahora esta nueva simbología, que esto representa una batería. Una batería es varias pilas conectadas en serie. En este caso tenemos 3 pilas conectadas en serie y lo que estamos viendo aquí también es 3 pilas conectadas en serie que sumando sus voltajes nos dan 4.5 voltios. Bien, ¿qué pasaría ahora si yo conecto estas 3 pilas de esta manera? Vimos hace un momento que las resistencias las conectamos horizontalmente. Ahora las pilas las estamos conectando verticalmente. Y pues no influye, sea vertical o sea horizontal, o inclusive si tiene esa disposición, una horizontal, la otra vertical y otra más arriba horizontal, no interesa. Lo que sí interesa es que el positivo de esta pila se esté conectando con el negativo de la otra pila. Y el positivo de esta pila se conecte con el negativo de esta otra pila. Y el positivo siempre va a quedar libre por arriba y el negativo siempre va a quedar libre por abajo para que se pueda conectar, en este caso, con un receptor. La diferencia de potencial entre los dos puntos es 4.5 voltios. No interesa si están en vertical o en horizontal, simplemente tienen que conectarse uno a continuación del otro. Entonces, esta característica, ¿cómo la podemos definir? El voltaje total en un circuito en serie es igual a la suma de los voltajes individuales. El voltaje total de 4.5 voltios va a ser igual a la suma de estos voltajes individuales. Esa es la segunda característica de un circuito en serie. La primera, recordemos, era que se tiene una sola corriente, por lo tanto la corriente que circula por todo el circuito es la misma. Esta segunda es que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes parciales de cada resistencia, en este caso, o de cada pila. Veamos qué pasa con las resistencias. Ya tenemos acá 3 resistencias que están conectadas en serie. Inicialmente estas resistencias, como vemos, no tienen polaridad. Las resistencias no tienen polaridad, es decir, yo puedo conectar de cualquiera de las patitas con cualquiera de la otra patita. Lo que no sucede con las pilas. La pila tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa. Si quiero conectar con otra pila, debo buscar positivo con negativo para conectar en serie. En cambio, las resistencias no tienen polaridad, se pueden conectar cualquier patita con cualquier patita. Pero ¿qué pasa si estas resistencias las conectamos a una pila? La pila ya tiene polaridad, por lo tanto se va a generar o van a adquirir polaridades las resistencias. Toda la línea roja
toda la línea roja es positiva y toda la línea azul es negativa. Es un mismo punto eléctrico, es un nodo llamado electricidad. Todo el cable superior rojo es positivo y todo el cable por debajo es negativo. Entonces, una de las patitas, la de arriba, de la resistencia de arriba, va a ser positiva, por lo tanto, la de abajo va a ser negativa. Para conectarse en serie, tiene que conectarse positivo con negativo y se van a generar estas caídas de potencial en las resistencias. En la R1 positivo negativo, en la R2 positivo negativo, en la R3 de igual manera positivo y negativo. Es decir, las resistencias adquieren esta polaridad al estar conectados a una pila o a una batería. Estas tres resistencias conectadas en serie las podemos representar como una sola resistencia. Una resistencia que sea la resistencia equivalente, llamada en este caso resistencia total. Este circuito que tenemos acá es el mismo circuito que tenemos a la izquierda. Ambos son equivalentes. La única diferencia es que aquí tenemos una resistencia que le hemos llamado R total, que va a ser la total de las resistencias R1, R2 y R3. ¿A qué es igual esta resistencia? Va a ser igual a la suma de las resistencias individuales. Es decir, la R total va a ser igual a R1, R2 y R3. Esta es la tercera característica de un circuito conectado en serie, que las resistencias en un circuito se suman para dar lugar a una resistencia equivalente. Aquí es importante darnos cuenta de lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, varias resistencias relativamente pequeñas y yo quisiera tener una resistencia, por decirles, de 100 ohms, pero no tengo 100 ohms. Tengo de a 30, tengo de 40, tengo de 20 ohms, pero no tengo de 100. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues puedo sumar las resistencias, es decir, conectar en serie 2 de 30 y 2 de 20. 2 de 30 en serie van a sumarme 30, 30, 60, más 2 de 20, 20, 20, 40, 60 más 40, 100. Yo puedo entonces tener una resistencia total de 100 conectando en serie dos resistencias de 30 y dos resistencias de 20. Entonces, al conectar en serie las resistencias, lo que hacemos es que el valor final de la resistencia sea mucho mayor que la inicial. Esto va a ser importante cuando veamos otro tipo de circuitos. Veamos ahora cómo es el comportamiento del voltaje dentro de las resistencias. Teníamos tres resistencias y veíamos que en cada resistencia se generaba o adquirían estas resistencias diferencias de potencial positiva y negativa. Es decir, un voltaje 1. Se genera un voltaje 2 en la resistencia 2 y se genera un voltaje 3 en la resistencia 3. Yo estoy colocando estos nombres, R1, B1, R2, B2, voltaje total para la fuente, pero estos nombres los pueden poner ustedes como ustedes gusten. La resistencia de arriba podría llamarse RA, la otra RB, ¿cierto? Y el voltaje podría llamarse lo que ustedes quieran. Pero por razones didácticas, para que se entienda mejor, yo le llamo R1 a la de arriba y el voltaje 1, el voltaje que existe en la resistencia 1. La corriente que circula por la resistencia 1 sería I1. La corriente que circula por 2 sería I2 y por la 3, I3. De igual manera, la corriente que genera la fuente sería I total. ¿Verdad? Siempre en cada elemento se van a generar resistencia, voltaje y corriente. Estas tres caídas de potencial B1, B2 y B3 sabemos que equivalen al voltaje total. Es decir, la suma de estos tres equivale al voltaje total. O dicho de otra manera, el voltaje total se divide en estas tres resistencias, en B1, en B2 y en B3. Entonces podemos decir que existe un divisor de voltaje. Un divisor de voltaje sería el voltaje total, repito, se divide entre
las caídas de potencial de cada una de las resistencias. En este caso tenemos 3 resistencias y se van a dividir en las 3 resistencias, B1, B2, B3. Aquí, para entender mejor esto, podemos hacer de cuenta de que los voltajes son plata, son dinero, a veces se entiende mejor con plata, y las resistencias son hijos. Entonces, lo que yo quiero hacer es, quiero asignarle, quiero dividir mi platita, sé que tengo 100 bolivianos, y los 100 bolivianos voy a dividir entre mis 3 hijos, les voy a dar 100 de los 100 bolivianos repartir a los 3 hijos, eso está mejor. En ningún caso, ni R1, ni R2, ni R3, mezclando ya los términos, podrás recibir más de 100 bolivianos, ¿verdad? Porque solo tengo 100 para repartir entre los 3. Si las 3 resistencias fueran iguales, las 3 recibirían la misma cantidad de plata. Repito, estoy mezclando los términos. Para hacerlo más fácil, tengo 90 bolivianos. R1 recibiría 30, R2 30 y R3 30. No importa el valor de las resistencias. Si son iguales, se dividen también los voltajes por igual. Si la resistencia 1 fuera pequeña, recibiría menos cantidad de plata. Mi hijo menor recibe menos. Mi hijo mayor va a recibir mayor cantidad de plata. Ahora bien, y hablando de voltajes, el voltaje total, cuando están conectadas a resistencias, ese voltaje se va a dividir entre cada una de las resistencias. Si la resistencia es pequeña, le va a tocar un voltaje pequeño. Si la resistencia es grande, le va a tocar un voltaje grande. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuánta plata le va a tocar a cada hijo? Si conozco los voltajes, sé cuánta plata tengo y sé cuántos hijos tengo, en este caso 3, y sé los valores, sé sus edades de cada hijo, ¿cómo puedo encontrar cuánto le va a tocar al primer hijo? Para esto vamos a ocupar una fórmula que, en lugar de fórmula, yo quisiera que no la vean como tal, sino más bien pensemos un poquitito y veamos qué es lo que estamos haciendo. Para encontrar el voltaje en la resistencia 1, para saber cuánta plata le va a tocar al hijo número 1, lo que hago es dividir mi plata total, cuánta plata tengo aquí, mi total de dinero, voy a repartir entre quiénes, entre mis 3 hijos, ¿verdad? Mis 3 hijos, R1, R2 y R3. ¿A quién le quiero asignar? A mi hijo 1, pongo R1. Y esto es todo. Repito, si quiero saber cuánta plata le voy a asignar al primer hijo, tengo que saber cuánta plata tengo, voy a dividir esta plata entre mis 3 hijos. ¿A quién le voy a asignar? Al hijo número 1. Fíjense aquí que he puesto con letras rojas, perdón, el 1. Significa que el voltaje 1 debo poner voltaje 1 acá y resistencia 1 acá. El voltaje 1 significa cuánto de voltaje va a tener la resistencia 1. ¿Dónde quiero encontrar? En la resistencia 1. Si de igual manera quiero hacer para el voltaje 2, va a ser exactamente lo mismo, solamente voy a cambiar el voltaje 2 y resistencia 2. El concepto, repito, es el mismo. Tengo una cierta cantidad de voltaje que voy a dividir entre las resistencias que estén conectadas en serie. Para que esto funcione, estas 3 resistencias tienen que estar conectadas en serie. Si no, esta fórmula no sirve. Y lo mismo para la resistencia 3. Voy a ocupar la misma fórmula. A esta fórmula se le conoce con el nombre de divisor de voltaje. Bueno, no vamos a profundizar mucho más allá de esto. Los ejercicios vamos a dejar para otra cápsula. Prácticamente vamos a quedar aquí lo que es la conexión en serie. Simplemente quiero hacer una puntualización más porque muchas veces se llega a confundir. Aquí tenemos 3 resistencias que están conectadas en serie, ¿verdad? Se tiene la idea de que para conectar en serie tienen que estar una al lado de otra, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si yo conecto una cuarta resistencia entre la R1 y la R2? La R1 con la R2 están lado a lado. Están lado a lado. Pero aquí se metió una nueva resistencia R4 que, por lo tanto, ya no están en serie R1 con R2. Si la resistencia 2 continúa con la R3, porque R4 se metió entre la conexión.
Para que estén conectadas en serie, tiene que ser una conexión limpia, como tenemos acá, R2 con R3, sin ninguna interferencia en el medio. De igual manera, si bajamos esta resistencia y la conectamos entre R2 y R3, ya no estarían conectadas en serie R2 con R3, pero sí continúan R1 con R2. Bien, hasta aquí vamos a llegar con esta cápsula. Vamos a hacer a continuación una especie de resumen de las características más importantes que hemos visto, siempre tomando en cuenta las tres magnitudes principales, que son corriente, voltaje y resistencia. Inicialmente veíamos que la característica importante cuando tenemos una asociación de elementos conectados en serie es que tienen un solo camino cerrado. Por lo tanto, si se desenrosca una de las lámparas, todas las otras se apagan porque el único camino del circuito estaría abierto. Sale una y se apagan todas. Esta característica nos da que la corriente en un circuito conectado en serie es la misma. Esta es la característica más importante. La característica nos va a reflejar que en un circuito la corriente que circula por R1 es I1, la corriente que circula por R2 es I2 y la corriente que circula por R3 es I3. Y esto se traduce en que todas estas corrientes son iguales, la corriente de la fuente y la corriente de las resistencias. Esta es la característica más importante de los circuitos conectados en serie, que la corriente es la misma. Veamos la característica respecto al voltaje. El voltaje decíamos que va a ser, el voltaje total, va a ser la suma de las caídas de voltaje individuales. Por lo tanto, se tiene que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. En un circuito en serie, el voltaje se divide. Veíamos en la última parte, esto da lugar al divisor de voltaje, que es una fórmula que nos permite encontrar cuánto valen estos voltajes individuales. Y la resistencia, como característica fundamental, como por último veíamos, que si tenemos tres resistencias, estas tres resistencias se pueden agrupar en una sola, en una resistencia total, y esta resistencia total va a ser igual a la suma de las tres resistencias. Por lo tanto, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. Estas son las tres importantes características. Y por último vamos a ver otras características de un circuito conectado en serie. Tenemos aquí una lámpara que si conectamos a una pila tiene un brillo bastante interesante. En este caso no va a importar por ahora cuánto es el voltaje y cuánto es lo que consume la lámpara, simplemente quiero que se vea una característica importante. Si yo conecto a este circuito una segunda lámpara en serie, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que la lámpara va a brillar, las lámparas en realidad las dos van a brillar mucho menos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos dos resistencias. Recuerden ustedes que cada lámpara, cada carga, cada receptor se simboliza como una resistencia. Entonces tengo dos resistencias y al tener dos resistencias la resistencia equivalente va a ser la suma de las dos, por lo tanto va a aumentar la resistencia. Y como la resistencia se opone al paso de la corriente va a ser menor, por lo tanto las bombillas van a brillar menos. Y si aún le conecto una tercera, vamos a ver que van a brillar muchísimo menos todavía, repito, porque la resistencia va a aumentar. Y por lo tanto la corriente que circula por las bombillas va a disminuir. Ahora bien, si a este último circuito yo conecto, por ejemplo, en la última bombilla le hago una conexión como se muestra en la línea roja, hago este puente de un punto al otro punto de la bombilla. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues la corriente va a salir del polo positivo, va a circular por la primera bombilla, va a circular por la segunda bombilla y lo que va a hacer es, no va a ingresar a la tercera bombilla, va a dar la vuelta por este cable rojo, porque recuerden ustedes que la corriente va por el lugar donde menos resistencia tenga. Y un conductor, en este caso el cable rojo, tiene prácticamente resistencia cero, no tiene resistencia. Por lo tanto, la corriente va a ir por afuera y no va a ingresar al tercer foco, por lo tanto, este foco no va a encender. A esto se conoce como cortocircuito. Bien, les voy a dejar una autoevaluación, lo que es el circuito en serie, son 10 preguntas que ustedes tranquilamente las pueden ir respondiendo.
Son preguntas sencillas que seguramente ustedes ya las están respondiendo porque son fáciles. Y de todas maneras, si hay alguna pregunta que no la saben responder, pues no pasa nada. Siempre pueden repasar nuevamente este video y volver nuevamente a esta evaluación cuando ustedes gusten. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula. Adiós.